ya que el desarrollo de la cultura en nuestro país no está establecido como una política de Estado y que los auspiciadores públicos y privados del sector son pocos, es fundamental que te acerques a conocimientos administrativos, contables, legales y de marketing para lograr el desarrollo, la sostenibilidad y la rentabilidad de tu emprendimiento. Soy Rochi del Castillo, bachiller en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima, gestora cultural, fundadora y directora de Arlima, presidente de la Asociación Generación Cultura GECU. Y en esta clase te voy a compartir mi experiencia de 16 años en el sector cultural, que me ha llevado a crear y liderar iniciativas culturales que difunden e internacionalizan la marca país. Antes de entrar al tema de presupuestos y auspicios, quiero hablarte del compromiso que asumes como gestor de una iniciativa cultural en nuestro país, donde vivir del arte y de la cultura siempre ha sido un desafío. En estos tiempos requerirá además de tus conocimientos de mucha creatividad, constancia y perseverancia. Cuando decides gestar un proyecto cultural, asumes un compromiso con la sociedad y tienes que ser hábil y demostrar tu capacidad para ejecutarlo, porque tu trabajo repercute en los demás. Tienes que ser flexible y abierto, a tener una mirada objetiva sobre el mismo, reconociendo sus fortalezas y debilidades. Para proyectarte en cualquier iniciativa es vital que organices un presupuesto con su respectivo proyectado y elabores una estrategia para lograr auspicios. A mí me gusta elaborar los presupuestos de mis proyectos usando Excel. Crea una plantilla sencilla con columnas para detallar el concepto, el responsable, sus datos y el monto neto, así como los impuestos. Especifica si es con factura o recibo de honorarios, incluso si tiene suspensión de cuarta categoría. Recomiendo trabajar mínimo 3 cotizaciones por asunto y siempre busca sus referencias profesionales. Para mí, la mejor herramienta para conocer un buen servicio o producto es el de boca en boca. Yo trabajo los presupuestos siempre en colaboración de mi administradora y de mi contadora, María del Carmen Medina. Tengo la suerte de trabajar con un equipo contable impecable desde que formé mi empresa, por lo que te recomiendo buscar un contador cuidando que tenga experiencia en gestión cultural. Yo trabajo con CAP Asesores Contables y te paso su dato. Para mí es importante en una hoja detallar los egresos y los ingresos. Yo trabajo aparte el tema de mi proyectado, estableciendo ahí las categorías de auspicio. Una vez que sabes el monto que vas a necesitar, proyéctate a 3 años de ejercicio con un panorama bien aterrizado. No dejes de investigar sobre montos de auspicios que han logrado proyectos parecidos al tuyo. Por ejemplo, si vas a organizar una muestra, considera en gastos la producción, los honorarios del equipo que te va a acompañar, tu curador, el community manager, el jefe de prensa, el diseñador. Incluye también la compra de publicidad en redes y las publicaciones físicas, que hoy son tan necesarias. No te olvides de sumar el depósito, traslados, seguros e imprevistos hasta la recepción que vas a dar el día de la exposición. En cuanto a tus ingresos, haz el proyectado de tus ventas y también de los auspiciadores que puedes conseguir. Si hablamos de música, además de considerar la producción musical, considera que hoy la música también entra por los ojos, por lo que te recomiendo incluir producción audiovisual, videos y teasers, así como la compra de publicidad para diferentes plataformas y convocar a un equipo de profesionales para su promoción y prensa. Crear una estrategia de financiamiento para recuperar tu inversión y poder generar ingresos que te permitan crecer es clave. Por eso es importante que establezcas diferentes categorías de auspicio: presentador, auspiciador, aliado, colaborador, etc. Y con ellos crees y determines una serie de beneficios, al que le podrás cobrar en efectivo y o canje de productos. Dependiendo de cada categoría, estima los participantes que vas a tener para que puedas proyectarte. Ahora vamos a hablar sobre auspicios. Lo primero que debes de saber es qué te distingue y en qué te diferencias de otros. ¿Cuál es tu ADN? ¿Cuál es tu valor? Lo segundo y súper importante es que investigues y conozcas bien la filosofía de la marca y los valores del auspiciador, pues un auspicio tendrá más posibilidades de sostenerse en el tiempo si los elementos que los distinguen están en sintonía de manera honesta. Definiendo a tu público objetivo y el monto que buscas de auspicio, te recomiendo realizar una pequeña base de datos con posibles auspiciadores.
Ahí organiza nombres, teléfonos, contactos para que vayas ubicándolos. La primera pregunta que me hacen muchos clientes cuando desarrollo una consultoría de arte es: ¿qué debe contener mi brief de auspicio? Para presentarte a un auspiciador, antes que nada, debes de tener el brief general de tu proyecto. Si tienes dudas de cómo realizarlo, te recomiendo que veas las masterclass de Alexandra Bornhorst y de Eduard Benero. Yo lo que hago es organizar una carpeta en mi computadora donde guardo el Word con todo el texto que incluiré, así como imágenes que insertaré en mi brief de auspicio. A mí me gusta trabajarlos en PowerPoint. Cuando elaboro un brief para un auspicio o recibo uno, yo me fijo en los siguientes puntos. Un buen título. En el orden de la presentación. Organiza su esquema previamente en tu mente antes de llevarlo al documento. Esta estructura podrá variar de acuerdo al fin con el que lo presentas y a quién se lo presentas. Elige una tipografía simple. Desarrolla un buen texto de presentación con una narrativa directa para todo público. Si te sientes inseguro para redactarlo, contrata a un profesional. Si no, redáctalo con tus palabras y luego trabaja con un editor de estilo para que el tono de tu mensaje sea el pertinente. Y muy importante, revisa la ortografía. Otro punto clave es elegir las fotografías que representan el proyecto y que éstas sean de buena calidad. No vayas a poner fotos que estén torcidas, con sombra, desenfocadas. Por el contrario, si el arte tiene una facultad, es la facultad de generar empatía. Así que busca esas fotografías que pueden hacer sintonía con tu auspiciador. Ten en claro quién eres. Es importante que describas claramente el concepto de tu proyecto o tu ADN de artista y no te confundas con lo que es tu CV. A mí particularmente me gustan las presentaciones que tienen 3 párrafos como máximo. El diseño gráfico. Considera que tu presentación es el soporte de lo que quieres comunicar, así que deja respirar esa información, pero tampoco seas tan conceptual que alejes a tu receptor. Uno de los puntos más importantes es la coherencia. Estudia a quién diriges el proyecto para que cumplas con los requisitos o la expectativa que se tiene. Un proyecto puede tener varios públicos, por ejemplo, la feria. Tiene un público interno, los galeristas, los expositores. Tiene a los visitantes que llegan a la feria, los 20.000 que compran su entrada. Y aparte, tenemos a los auspiciadores a los cuales hay que también trabajarlos de otra manera. Finalmente, incluye datos del cronograma y datos de las categorías de auspicio de manera muy general, indicando que se detallan en un adjunto. Como el cronograma, montos, forma de pago va a variar, es importante que modifiques esto en una parte para que no tengas que modificar siempre el documento. Otra pregunta que siempre me hacen es: ¿cómo me presento? ¿Cómo le hablo? ¿Qué me pongo ante un auspiciador? A mí personalmente me encanta hacerlo de manera directa, pero dada la coyuntura, para poder realizar tu presentación virtual, te recomiendo que organices un espacio físico en tu casa con poca información. Acompáñate de un cuadro, de una planta o de algún detalle. Cuando me dan una cita con una persona que no conozco, busco sus referencias. Me gusta saber previamente con quién me voy a reunir. Busca su nombre en redes sociales para que veas qué amigos pueden compartir. Un punto súper importante es tu look. Este debe reflejar tu rol en el proyecto, el de artista, gestora, promotora. Hoy, en el mundo del arte mucho está permitido mientras sea original. Sin embargo, en el mundo de los auspicios no es así. Mantén tu esencia, pero cuidando ciertas formalidades de contexto. Particularmente a las chicas les recomiendo que sigan en redes sociales algunas consultoras de estilo y páginas, como la de Nela Novoa o de Heart Closet by Cocoy. Para hombres les recomiendo siempre usar una camisa o un polo con cuello, nada de gráficas. Y por favor, no usar jeans con huecos, escotes, ropa de deporte. Habla de manera sencilla y educada. No uses términos que te hagan quedar como un técnico. Y sobre todo, pon emoción y entusiasmo en tu discurso. Eso es clave. Yo tengo auspiciador. Ahora, ¿cómo lo mantengo? Además de la coherencia entre la marca y el proyecto, considera ofrecer experiencias a sus clientes e intangibles sobre su marca. Las presencias de logo siguen siendo necesarias,
pero tienen que complementarse con otras acciones. Ahora que las experiencias son virtuales, analiza bien qué puedes ofrecerle como un valor agregado. Finalmente, cuida las publicaciones personales que realizas en tus redes sociales. Las imágenes y los comentarios que puedes generar pueden ser causa de un retiro de auspicio. Espero que esta clase te ayude a poder elaborar tu presupuesto y buscar auspiciadores. Va a continuar en la clase José Gabriel del Castillo para acercarte a los términos legales que son importantes que conozcas en toda iniciativa. Hola, soy José Gabriel del Castillo, soy abogado por la Universidad de Lima con una maestría en Derecho Civil Empresarial. Me dedico desde hace más o menos 30 años a la actividad de abogado en mi propio estudio en los campos civil, comercial y laboral, fundamentalmente en el área procesal, en el campo de resolución de conflictos a través del Poder Judicial y a través de los arbitrajes. Presto asesoría legal a AR Lima desde su fundación y le agradezco por haberme convocado para poder darles una explicación y una aproximación al mundo de los contratos. Para hablar de los contratos, y dado que nuestro auditorio no es exactamente de abogados, voy a permitirme algunas licencias para hacer más didáctica la explicación. Lo primero que debemos saber es que el contrato es un acuerdo entre una o más partes. Lo segundo es que este acuerdo es fruto de un derecho que tienen las partes contratantes que se denomina la autonomía de la voluntad. Esta autonomía de la voluntad tiene dos extremos, la libertad de contratar y la libertad contractual. La libertad de contratar consiste en decidir si contratas o no y con quién contratas. La libertad contractual es el derecho que tienen las partes de configurar de común acuerdo el contenido de su contrato. Pero como todo derecho, la autonomía de la voluntad tiene límites. Estos límites son el orden público, la moral y las buenas costumbres. ¿Cuál es el objeto de un contrato? ¿Para qué se celebra un contrato? Para crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. También las partes pueden celebrar un contrato para interpretar el mismo, pero no es lo usual. En cuanto a una relación jurídica, esto es un vínculo, es una especie de lazo imaginario que une a las partes mientras el contrato despliegue sus efectos. Hay que tener en cuenta también que la relación jurídica consiste en una prestación, que son conductas que realizan las partes para cumplir con el contrato. Y estas prestaciones pueden ser de dar, de hacer o de no hacer. De dar, por ejemplo, entregar un bien, de hacer, realizar un servicio, o de no hacer, guardar reserva de cierta información de nuestra contraparte, secretos industriales, profesionales. Y en cuanto al contenido patrimonial, se refiere a que tienen que tener un valor en el mercado. Las partes contratantes pueden ser dos o más, como hemos señalado, si no, no podría haber acuerdo. Y pueden ser además la parte formal y la parte material. La parte formal es aquella que celebra el contrato, mientras que la parte material es aquella sobre la cual van a recaer los derechos y obligaciones de los contratos. Por otro lado, las partes que celebran el contrato pueden ser una persona natural o una persona jurídica. La persona natural son las personas físicas, mientras que las personas jurídicas son unos entes abstractos que crea el derecho para que se le imputen derechos y deberes relacionados al contrato. Estas personas jurídicas tienen su existencia a partir de su inscripción en el registro público y tienen como finalidad separar y distinguir a esta entidad o a estas instituciones de las personas físicas que la constituyen tanto a nivel personal como patrimonial. En el ámbito civil, las más usadas son las asociaciones sin fines de lucro y en el ámbito comercial, las sociedades anónimas cerradas, para lo cual se requiere que la constituyan un mínimo de 2 socios. Y en menor medida también en el área comercial existen las empresas individuales de responsabilidad limitada, que pueden ser constituidas por una sola persona. En el área cultural, por mi experiencia, he visto que más se inclinan por las asociaciones que tienen todo un marco regulatorio y que sería motivo en todo caso de una nueva sesión. ¿Cuál es la importancia de esta distinción entre las personas naturales y las jurídicas? Esto es fundamental conocer, porque cuando se contrata como persona natural, los efectos del contrato recaen sobre todo el patrimonio del contratante, sobre sus bienes personales. En cambio, cuando se contrata a través de una persona jurídica, se limita o se acota esta responsabilidad a los bienes o al patrimonio que tenga esta entidad, sin hacerse extensiva la responsabilidad a los titulares, a los socios que han constituido
esta persona jurídica. En consecuencia, es muy importante tener esta diferenciación muy clara, porque también será interesante revisar los antecedentes de nuestra contraparte, tanto a nivel personal como patrimonial, a efectos de saber si es conveniente celebrar el contrato y también la necesidad de incorporar determinadas cláusulas de garantía o penalidades a efectos de evitar cualquier contingencia que pueda presentarse. La forma del contrato. Aquí debemos distinguir los contratos de forma libre y los contratos formales o solemnes. Cuando hablamos de un contrato de forma libre, quiere decir que la forma del contrato no es un requisito de validez del contrato. Es decir, las partes pueden celebrarlo de la forma como ellas consideren conveniente, verbalmente, por escrito, por escritura pública, como ellos consideren o juzguen conveniente. Sin embargo, cuando hablamos de contratos formales, la ley es la que establece un requisito de validez, que es justamente esta formalidad. En el primer caso, cuando hablamos de contratos de forma libre, la formalidad es solamente un medio de prueba del contrato. En los contratos solemnes o en los contratos formales, la prueba, la formalidad mejor dicho, es la prueba misma del contrato. Si no se cumple con esa formalidad, no se puede probar el contrato y ese contrato es nulo. Para efectos prácticos, siempre recomiendo celebrar contratos por escrito y por lo menos certificarlos en cuanto a la firma, legalizarlos en el notario, a efectos de que estos contratos tengan una fecha cierta y no se niegue posteriormente en una situación de disputa la veracidad de la firma que hayan hecho las partes en el contrato. Lo primero que debería recomendar es que tenga una cláusula en la que se señalen los antecedentes. Estas cláusulas no son comunes en los contratos, pero son muy importantes porque expresan o exteriorizan las voluntades de las partes y los intereses que esperan satisfacer con la contratación. Y en muchos casos ayudan a interpretar el contrato, sea a los jueces o a los árbitros, en caso se presente alguna disputa. Lo segundo es que debe haber una cláusula en que se señale con todo detalle cuál es el objeto del contrato. Como hemos visto, puede ser crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Debe contener también el catálogo de las obligaciones, es decir, el detalle de las prestaciones, de las conductas que deben realizar las partes para poder darle cumplimiento. Como hemos visto, puede ser una prestación de dar, de hacer o de no hacer. Otro punto importante es el lugar del cumplimiento del contrato. ¿Dónde se va a cumplir? Puede ser en el domicilio del acreedor, puede ser en el domicilio del deudor, puede ser en el domicilio de un tercero, puede ser mediante una transferencia bancaria. Eso tiene que explicarse bien en el contrato. ¿Por qué? Porque eso va asociado, conectado con los gastos para el cumplimiento, que también debe señalarse quién los va a asumir. Otro punto fundamental es que deben señalarse los plazos del cumplimiento, para efectos de que no haya ningún inconveniente con la interpretación. Otro punto importante es que también es recomendable que exista una cláusula de resolución de los contratos cuando se produce el incumplimiento, a efectos de que mediante una carta notarial pueda ser resuelto el contrato, es decir, dejado sin efecto si se produce un incumplimiento. Pero para esto, las obligaciones que pueden dar lugar a la resolución deben estar muy bien precisadas. Las garantías para el cumplimiento también es importante. Eso dependerá también, pues, de los antecedentes, del comportamiento que tengamos, la noción de nuestra contraparte, a efectos de que se pueda incorporar este tipo de cláusulas. También es importante establecer o pactar una cláusula arbitral a efectos de sustraer el posible conflicto o la disputa del Poder Judicial, que tiene el monopolio de la justicia, a efectos de que esto sea llevado a un tribunal o a un árbitro único, que son personas privadas, profesionales de la actividad privada, que desempeñan esta función o este rol de solucionar un determinado conflicto. Finalmente, quisiera que ustedes se fueran de esta sesión con la idea de que el contrato es un reglamento que establecen las partes de común acuerdo, que tiene por límites el orden público, la moral y las buenas costumbres, y que tiene por objeto principalmente regular esta relación jurídica. Es obligatorio y por eso se dice, y es muy conocido el aforismo, de que el contrato es ley entre las partes. Muchas gracias.